pedir la bendición de Dios. Querido Señor y Padre, en esta mañana hemos venido a tu casa de oración para aprender cada día más de tu palabra y para prepararnos para encontrarnos contigo en la nube de los cielos, y también para llevar este mensaje a aquellos que no te conocen. Y querido Padre, para que sepan que tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Hoy vamos a ponernos en tus manos y rogamos que tu palabra sea la que hable a cada uno de nosotros a nuestra mente. Bendícenos pues y guíanos siempre a hacer tu santa y divina voluntad. Si hay necesidades en tu iglesia, si hay problemas, querido Dios, enfermedades, también en tus manos encomendamos nuestra vida, querido Dios, y que cuando salgamos a predicar sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Quédate pues con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. La lección pasada estudiamos, hermanos, la puerta del santuario, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos, cuántas puertas tiene el santuario? ¿Cuántas puertas dice aquí la hermana? 3 puertas, ¿verdad? La puerta del atrio, la del lugar santo y la que divide el lugar santo del lugar ¿qué? Y cada puerta tiene un significado. Pero también dijimos que esa puerta tenía ¿cuántos colores? 4 colores, ¿verdad? ¿Qué color era el primer color? Azul. ¿Qué más? Púrpura. ¿Qué más? Carmesí. ¿Y el lino qué? El lino torcido. Tenían un significado muy especial, hermanos, esos colores, ¿verdad? Ahora, ¿a quién representaba, hermanos, esta puerta? ¿A quién representa esa puerta? A Cristo Jesús, ¿verdad? Sin Cristo, hermanos, no podemos ir a ningún lugar. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos ¿a qué? A Cristo Jesús, ¿verdad? Esta puerta representaba a nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da a entender, hermanos, que la intercesión de Cristo en la cruz del Calvario es muy importante para todos nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 10 y versículo 9, para hacer una recordación de lo que estudiamos la clase pasada. San Juan 10, 9. Hoy vamos a estudiar, si nos da tiempo, 2 muertes, si no, nada más 1. Pero vamos a estudiar, hermanos, el altar del sacrificio. El santuario nos da una profecía interesante que se cumplió en el tiempo del pueblo judío. La muerte de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, o el Señor le enseñó al pueblo de Israel el plan de salvación. Y lo primero es que teníamos que entrar por una puerta, y esa puerta dice la Biblia que es Cristo. Lo segundo es que tenía que haber una muerte, y esa muerte es la muerte de Jesús. Miren lo que dice San Juan 19. Lo tienen a la mano. ¿Cómo dice la Biblia? Yo soy la puerta. ¿A quién representaba, hermanos, esa puerta? A Cristo, aprendan, ¿verdad? Ese santuario tenía una representación muy importante. Todo lo que nosotros vemos aquí representa a Jesús. Es necesario aprenderlo para que nosotros sepamos dónde estamos caminando hoy en día. Hoy ya no estamos aquí, ni aquí. Hoy estamos al final del santuario. Si estamos al final del santuario, debemos reconocer que estamos viviendo el tiempo del fin, decía el hermano hace unos momentos. Estamos viviendo en tiempos solemnes, le llama la hermana White. Tiempos muy delicados.
tiempos donde ya no hay un tiempo específico, hermanos, para señalar los tiempos proféticos. O sea, ya no podemos decir en el año 2015, 16, 17, 18, no sé, 20, hice un cálculo y va a venir Jesús. No se puede. Hoy en día hay muchos cristianos que están poniendo fecha, sobre todo en los movimientos adventistas, ¿verdad? Están poniendo fecha para la segunda venida de Cristo. Se salió una nueva fecha, año 2032. Hay un grupo adventista, ¿verdad?, separado de la iglesia adventista, que dice, año 2032 va a venir Jesús. Ya no se puede. Por eso, hermanos, son tiempos solemnes. No es tiempo, hermanos, de estarlo perdiendo. Porque si no sabemos la fecha, Jesús puede venir mañana, pasado mañana, no sabemos. El tiempo de gracia se puede terminar y nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones en nuestra vida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, dice la palabra de Dios. Amén. Tenemos que allegarnos ¿a quién? A Cristo. Jesús, hermanos, es la fuente de nuestra salvación. Yo no entiendo por qué hoy se está prohibiendo predicar el santuario y profecía en las iglesias adventistas. No lo entiendo, la verdad. Y cuando alguien predica santuario y profecía, la gente dice, es que no son cristocéntricas. Mentira, hermanos. Profecía y santuario es cristocéntrico. Amén, hermanos. Yo soy la puerta, dice el Señor, y el que por mí entrare, ¿será qué cosa? Será salvo. Nadie puede ser salvo sin Jesús. Quiero que quede claro ese pensamiento. Amén. Nadie puede ser salvo sin Jesús. Demasiada teoría, demasiado conocimiento no nos salva. El que nos salva es Jesús. Y entrará y saldrá y hallará paz. Versículo 11. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Miren qué interesante lo que está diciendo el apóstol Juan. Yo soy la puerta, pero también soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Traspasando la puerta del santuario se encontraba el altar del sacrificio. Hermanos, los apóstoles entendían bien el santuario. Ellos entendían bien el procedimiento que se sigue del santuario. Ellos, si tú le preguntabas algo del santuario, ellos decían, primero la puerta, luego el altar de sacrificio, luego la fuente de bronce, luego el lugar santo, luego el lugar santísimo. Tenían un conocimiento del santuario. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Juan les estaba haciendo un recordatorio, ¿verdad? O Jesús les estaba haciendo un recordatorio del santuario y les estaba diciendo, miren señores, yo soy la puerta del santuario que ustedes han estudiado. Y también yo soy el buen pastor y pongo mi vida por mis ovejas. Este era el lugar donde se mataba un animal. Aquí. Este era el altar, hermanos. Y en este altar sucedían por lo menos dos cosas especiales: sacrificio y también holocausto. Vamos a leer un poco acerca del altar. Vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 1 al versículo 3. Este era el primer mueble que estaba, hermanos, si ustedes logran verlo,
primer mueble que estaba a la entrada del santuario. Era el primerito, ¿verdad? Dice Éxodo 27. Y aquí lo tengo en la pantalla también. Miren cómo dice: harás también un altar de madera de ¿qué? De acacia, ¿verdad? La madera de acacia, hermanos, estaba en todo el santuario. Esto era de madera de acacia, los postes. El altar era de madera de acacia. Y todo lo que vemos ahí era de madera de acacia. Uno de los materiales que se utilizó en la construcción del santuario. ¿Tiene alguna representación la madera? Bueno, en mi punto de vista creo que sí. La madera, según lo que he estudiado, era una representación de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a esta tierra de carne y ¿qué más? Y de sangre. Fue un ser humano. Un día vamos a tratar ese tema, hermanos, porque hoy en día la mayoría de seres humanos dice que Jesús es espíritu. Es increíble cómo un grupo de religiosos dice que Jesús vino en 1914, pero vino en espíritu. Un día me acerqué a un grupo de pentecosteses y les pregunté: ¿cómo consideran a Jesús ustedes? ¿En carne o en espíritu? ¿Saben qué me respondieron ellos? Nosotros pensamos que Jesús es espíritu. Es más, Jesús no es Jesús, ahora es el Espíritu Santo. Pero hermanos, cuando nosotros vemos el santuario y vemos que había una madera de acacia, esa madera era representativa de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué estaba recubierto? Miren lo que dice: de madera de acacia, de 5 codos de longitud, de 5 codos de altura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, ¿verdad? Más o menos 1 metro con 35 centímetros. Era bastante alto. Aquí tiene una característica especial: y le harás cuernos en sus 4 esquinas. ¿Ustedes logran ver los cuernos aquí, hermanos? Miren, hermanos, este va a ser el próximo estudio: los cuernos del altar del holocausto y los cuernos del altar del incienso. ¿Cuántos altares había en el santuario? Apréndanselo. Habían 2 altares. Un altar, regreso tantito aquí a la pantalla, era el que estaba aquí, en el atrio. Y otro altar que estaba en el lugar santo. Los 2 altares tenían cuernos. Los 2 eran de madera de acacia. A diferencia, pongan atención en esto, uno era de bronce, este era de bronce, pero el altar del incienso era ¿de qué era? De oro. De oro. ¿Tiene algo que ver eso? Por supuesto que sí. Esto es realmente importante, porque el atrio, hermanos, representa ¿qué cosa? La tierra. La tierra. ¿Por qué representa el atrio la tierra? Porque ahí era donde se sacrificaban los animales. Y en la tierra fue donde vino a morir ¿quién? Jesús. ¿O murió en el cielo Jesús? No. ¿En dónde murió Jesús? En la tierra. Ahora vean, si Jesús muere en la tierra y el animal se sacrifica en el atrio representa ¿qué cosa? Representa la tierra. Así que este mueble estaba ¿dónde? En el atrio, en la tierra. La madera representa, hermanos, la humanidad ¿de quién? De Cristo Jesús. Y el bronce, miren qué interesante, representa su divinidad. Porque Jesús es tanto humano como ¿qué? Como divino. Amén, hermanos. Eso lo vamos a estudiar, hermanos, todavía. Pero Jesús es tanto humano
como divino. Así que nosotros encontramos que este altar le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás ¿de qué material? De bronce. A ver, ¿están conmigo? De bronce, ¿verdad? ¿Saben, hermanos, cuántos materiales se utilizaron en la construcción del santuario? Se utilizaron varios. Leamos tantito del Éxodo 25, allá atrásito de su Biblia. Éxodo 25, 1 al 7. Vayan a la Biblia, Éxodo 25, 1 al 7. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y aquí vienen los metales que se iban a tomar: oro, plata y cobre. El cobre es lo mismo que el bronce, para que ustedes no se vayan a confundir. Luego dice el azul. ¿En dónde se utilizó el azul? En la puerta del atrio, ¿se acuerdan? El púrpura. ¿Dónde se utilizó el púrpura? En la puerta del atrio. Carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones de madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de unción y para el incienso aromático, piedra de onís, piedra de engaste para el efod y también para el pectoral. Y Dios le dijo: entonces háganme un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Y precisamente la madera de acacia y el bronce estaban en este altar, en este mueble, el altar del holocausto. La madera, símbolo de ¿qué? De la humanidad de Jesús. El bronce, símbolo de la divinidad en su humanidad. Sigue diciendo la Biblia, Éxodo 27, 3. Harás también sus calderos, ¿verdad? Para recoger la ceniza. También harás sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros, y harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás también un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce sobre sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Verso 6. Harás también para el altar, harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Y esta es la representación, hermanos, de ese altar. Dios lo dejó al pueblo de Israel para que estuviera en el atrio. ¿Qué se hacía, hermanos, en ese altar? Más bien, ¿qué le quería enseñar el Señor, hermanos, al pueblo de Israel? ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor hoy a nosotros? ¿Saben qué? El Señor tiene un plan trazado para nuestra vida. Cada animal que se sacrificaba aquí, hermanos, tenía una representación. ¿A quién representaba ese animal? ¿A quién representaba el animal? A Cristo. Cada derramamiento de sangre, hermanos, el Señor le quería enseñar al pueblo judío que Cristo un día iba a venir a morir. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. Pregunto, ¿vino Cristo a morir por nosotros? Amén. ¿Lo tenía planeado el Señor la muerte de Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación de ¿qué? Desde antes de la fundación del mundo. Esta muerte, hermanos, Dios ya lo había planeado antes. Por si el hombre ¿qué? Por si el hombre pecaba. Si tú y yo caíamos en pecado,
Si Adán caía en pecado, Dios tenía un plan ¿para qué? Para rescatarlo. Hermanos, por eso nosotros debemos de seguir los pasos del santuario, para entender, hermanos, en dónde estamos viviendo hoy. Quizás ustedes dirán, bueno, hermano, pero esto ya pasó. Sí, es cierto. Pero, hermanos, el judío no lo había pasado todavía. Sin embargo, cuando pasó la muerte de Jesús, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos ¿qué? Hermanos, no les recibieron, porque a pesar de que ellos habían sacrificado animales y Dios les había dicho que iba a venir a morir alguien por ellos, los judíos no entendieron. Te voy a hacer la comparación de lo que te estoy diciendo. Los judíos vivieron en este tiempo, hermanos, y Dios le había revelado la muerte de Jesús. Nosotros ya no somos judíos, por lo menos de sangre, somos espirituales. Y ahora ya no estamos viviendo aquí. ¿Estamos viviendo dónde? Aquí. Les hago una pregunta. ¿Entiende el mundo el tiempo en el que está viviendo? ¿Será que no pasa lo mismo, hermanos, en todas las épocas del santuario, en todos los tiempos del santuario, como le pasó al tiempo judío? Estamos viviendo, hermanos, en tiempos solemnes, complicados, hermanos, en donde el hombre, hermanos, hoy en día se muere en un abrir y cerrar de qué. Hermanos, el Señor Jesús dijo, vendrán guerras, rumores de guerras, hambres, vendrán pestes. ¿Saben qué significa eso? Hoy en día, hermanos, hay una peste terrible en México. Aparte de la chikungunya, está el Zika, ¿verdad? Una peste que si les toma a las embarazadas, los niños ¿qué? Los niños se mueren. Y si llegan a nacer, nacen deformes. ¿La ciencia ha podido hacer algo con eso? Hermanos, ¿por qué mejor no tomar una decisión para seguir a Jesús? Jóvenes, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? Jesús les mostró el panorama profético a los judíos. Les dijo, un día va a venir un Salvador para liberarlos de la paga del pecado. A los suyos vino, ¿y qué dice la Biblia? Y los suyos no le recibieron. Jesús nos sigue revelando el panorama profético, paso a paso. Estamos viviendo aquí en la historia final de este mundo. Si la Biblia se volviera a escribir, hermanos, dijera la palabra de Dios, a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le conocieron. Cuando miro al mundo cristiano, hermanos, ¿me explico? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando miro al mundo cristiano bailando, festejando, hermanos, en vez de que estén predicando diariamente, hermanos, celebran un día de la predicación. Hoy es el día mundial de la predicación. Ay, todo el mundo sale a predicar. Hermano, ¿cuándo debemos predicar? ¿Todos los días o solamente un día? Todos los días. Hermanos, vivimos en un sistema controlado, donde el ser humano no ha entendido que el tiempo del fin comenzó en 1798 y en 1844, mi querido hermano, entramos al tiempo del juicio. Un tiempo solemne en donde debemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro carácter, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra alimentación, nuestra vestimenta, en donde todos deberíamos de ponernos a cuenta con Dios y entregarnos a Él y predicar su mensaje. Si se volviera a escribir la Biblia, hermano, y hubiera otra oportunidad, la Biblia diría, a los suyos vino, ¿verdad? Y los suyos no le entendieron. ¿Están entendiendo? ¿Verdad? Es lo mismo. No crean, hermano, que lo que pasó aquí no va a pasar aquí. Es lo mismo.
del sacrificio, hermanos, se dio una profecía tremenda para el pueblo judío. El Señor les decía: cada muerte de un cordero es la muerte de un salvador. ¿Pero qué creen que pasó? No le entendí. Quizás para nosotros hoy en día decimos: eso es sencillo, ya lo entiendo, sí. Pero ellos no lo entendieron en aquel tiempo. ¿Estamos entendiendo el plan profético? Vamos a estudiar un poco acerca del altar del holocausto. Miren, hermanos, el altar del holocausto se llamaba, o se llama, Mizbeach en hebreo, ¿verdad? Ustedes van a encontrar en la Biblia solamente altar o altar de bronce. Y cuando ustedes encuentren en la Biblia la palabra altar o altar de bronce, significa altar de sacrificio, lugar donde había un sacrificio. Voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 43. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. Solamente aparece la palabra altar. Acuérdense que esto es una clase y deben de identificarlo. Si encuentran altar de bronce o altar del holocausto, es el mismo altar, porque el otro altar se le llamaba altar del incienso o el altar de oro. Acuérdense que no es lo mismo. Y la palabra altar en hebreo significa el lugar del sacrificio. Vamos a leer otro texto para que ustedes vean. Vamos a leer Éxodo capítulo 30 y el versículo 20. Éxodo 30, 20 dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, está hablando de ese altar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Ahí se hacían sacrificios. Se mataba un corderito. Cuando llegaba a la persona, te regreso tantito, cuando llegaba la persona, después de haber conocido su pecado, agarraba el cordero, y aquí había un sacerdote. ¿Saben qué hacía ese sacerdote? Revisaba el animal que no tuviera defecto, que no tuviera mancha, que no tuviera labios de porinos. Después de haberlo revisado, que era un animal perfecto, el hombre podía traspasar la puerta. Se amarraba en el cuerno de ese cordero y esperaba la indicación del sacerdote. Cuando ya se le daba la indicación a este hombre, el hombre ponía su mano en el cordero, en el animal que llevaba, y figurativamente traspasaba su pecado al animal. Ese animal era símbolo de ¿quién? De Cristo. Mira, cuando tú y yo pecamos, escucha bien lo que te voy a decir. Figurativamente, Jesús carga nuestros ¿qué? Quiero que reflexiones en lo que te voy a decir. Porque cada pecado hace sangrar la herida de quién? La herida de Jesús. ¿Me explico? Cada vez que el ser humano peca, el cristiano peca, no el ser humano, el cristiano peca, la herida de Jesús se vuelve a rasgar. ¿Hay derramamiento de qué? Hay derramamiento de sangre. ¿Me explico? Te hago una pregunta, ¿verdad? Imagínate que tienes una llaga en tu brazo. ¿Te gustaría que alguien te lo estuviera con un abatelenguas raspando todos los días?
A ver, ¿a quién le gustaría eso? Levante su mano. ¿Verdad? ¿A alguien le gustaría eso? Que tiene una llaga y que te lo agarren así, ¿verdad? Escalofrío, ¿verdad? Y que te lo hicieran así. Y te lo van rascando y tú sabes qué sabroso se siente, ¿verdad? ¿Les gustaría? ¿Verdad que no? Pero eso es lo que pasa en el cielo con Cristo. A Él tampoco le agrada, a Él tampoco le gusta. Pero como ya dio su vida por nosotros, y hermanos, y le quedaron llagas en los pies y en la mano, Él soporta, hermanos, intercediendo por nosotros en el cielo, el pecado de cada uno de nosotros. ¿Saben, hermanos? Por eso nosotros debemos orar y arrodillarnos diariamente para no pecar contra el cielo y contra Dios. ¿Me explico? ¿Cuántos todavía decimos malas palabras? No me lo digan, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer, hermano? Orar para vencer las malas palabras. ¿Cuántos todavía, hermanos, tenemos malos pensamientos en nuestra mente que nos están cada momento, hermanos, atormentando? ¿Saben por qué? Porque no hay oración en tu vida. ¿Cuántos todavía nos llama la atención el tabaco, el alcohol, las atracciones del mundo? ¿Sabes cuál es el pensamiento hoy en día del cristiano? Dios me va a perdonar. Dios sabe que soy malo y me va a perdonar. Sí te va a perdonar. Yo sé que sí. Pero cada error que comete un verdadero cristiano, hermano, o un cristiano, ese error sigue lastimando la llaga de quién. Yo no sé si estaría de acuerdo a pensar en eso, ¿verdad? O yo no sé si les gustaría a ustedes tener una llaga y que alguien se lo esté removiendo. Sería algo complicado. Pero ese es el procedimiento que Jesús sigue. ¿Dónde? Jesús sigue en el cielo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Vencer, hermanos, vencer el pecado. Tenemos que ir de rodillas todos los días a Jesús para vencer ese pecado. Aunque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y esto lo demuestra el altar del sacrificio, había un corderito, hermanos, en donde el hombre traspasaba su pecado y el cordero cargaba su pecado. Después de cargar el pecado, agarraba un cuchillo y le rasgaba ¿qué cosa? Le rasgaba el pecado. ¿Cuántos creen que los romanos y los judíos mataron a Jesús? ¿Cuántos creen que los romanos y los judíos mataron a Jesús? Yo no creo eso. ¿Saben por qué no? Porque no solamente los romanos y los judíos mataron a Jesús. ¿Saben qué llevó a Jesús a la muerte? Nosotros. ¿Quién llevó a Jesús a la muerte? Vayan al libro de Hechos. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Capítulo 5 de Hechos. Versículo 29. Pedro estaba enfrentando, hermano, una situación difícil con los judíos de ese tiempo, con los sacerdotes. Lo querían matar, lo querían apedrear, lo querían encarcelar. Y Pedro respondió muy valientemente. Miren lo que dice. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a quién. Antes que a los hombres. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, dice Pedro, a quien vosotros matasteis colgándole en qué? Colgándole en un madero. ¿Saben, hermanos, que mucha de esa gente no colgó a Jesús en un madero? ¿Por qué creen que le estaba diciendo ustedes lo mataron? Porque eran los pecados de ellos y los nuestros los que llevaron a Cristo Jesús ¿a dónde? A la cruz. A la cruz de Calvario. En otras palabras, te voy a ser sincero y quiero que entiendas esto. Si tú y yo hubiéramos estado en el tiempo de Cristo,
nosotros también hubiéramos dado el voto para que Jesús hubiera sido ¿qué? Sacrificado. Y si Cristo viniera a morir en este tiempo, nosotros también lo volveríamos ¿a qué? A crucificar. Porque no estamos convertidos, hermanos, todavía al Evangelio. A los suyos vino y los suyos no. Hermanos, no le recibieron. Dios quería enseñarle a través de este procedimiento, hermanos, que un día iba a venir un Salvador al mundo para liberarnos del pecado. ¿Cuántos decimos amén? ¿O qué otra liberación esperan ustedes? Hoy en día se predica mucho el evangelio de la prosperidad en las iglesias evangélicas. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? ¡Ay! Una liberación de la pobreza. Una liberación de la enfermedad. Por eso hay muchos sanadores mentirosos hoy en día que ponen su mano. Mentira. Hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, Dios no quiere libertarnos de esas cosas. Aunque Él no se hace de la vista gorda, Él no viene a libertarnos de esas cosas. Él viene por un pueblo, hermanos, para libertarnos de sus ¿qué? De sus pecados. Eso es lo que quiere hacer Jesús, hermanos. Eso es lo que hizo Jesús y demostró Jesús en el altar del sacrificio. ¿De qué otra manera se le llamaba este altar? Aquí está en el punto número 2. Se le llamaba también altar de holocausto. La palabra holocausto es, ¿cómo dice aquí en hebreo? Hola. Significa lo que ¿qué? Lo que hacía. ¿Verdad? Aparte de haber un sacrificio por los pecados del hombre, había un sacrificio de olor grato a Jehová. Dos cosas diferentes. Miren lo que dice Éxodo capítulo 30. Vayan a la Biblia. Y el versículo 28. Éxodo 30, 28. Y le llama altar del holocausto. Dice. El altar del holocausto. Éxodo 30, 28. Con todos sus utensilios y la fuente y también su base. ¿Cómo le llama ahí la Biblia, hermanos, a ese altar? Altar del holocausto. Leamos otro texto. Ahí viene. Dice la Biblia en el capítulo, vamos a leer el capítulo 38 y el versículo 1. Para que ustedes noten, hermanos, que en una parte le llama altar del sacrificio y otra parte le llama altar del holocausto. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Y ahí también da sus medidas. Y podíamos seguir leyendo todos esos textos, ¿verdad? Podíamos leer esos textos y encontrar que ahí se le llama altar del holocausto. En algunas ocasiones, ese altar se llamaba altar del sacrificio o solamente altar o altar del holocausto. Y en algunas otras ocasiones se llamaba altar del holocausto. ¿Por qué el altar del holocausto? Porque en ese mueble, por eso dice la Biblia que tenía una rejilla a la mitad, se ponía la lumbre, la brasa, y después de eso el animalito se partía en pedazos. Vamos a leer algunos textos para que ustedes vean qué es lo que se quemaba de ese animal. Levíticos 1:9. Gracias, hermano. Miren qué dice la palabra de Dios. El 8, Levíticos 1, 8 y 9. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, ahí está bien, gracias, hermano, acomodarán las piezas. ¿Cuál era una de esas piezas? La cabeza, ¿verdad? La cabeza del animal iba a ser acomodada en el altar del holocausto. Y la grosura de los intestinos
sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Lavará con agua los intestinos y también las piernas. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que se lavaba con agua los intestinos y las piernas? ¿Qué nos da a entender eso? Cuando ustedes matan a un animal, ¿verdad? Queda todo que y lo empiezan a partir las piezas. ¿Cómo están las piezas? Ensangrentadas, ¿verdad? Y esas piezas de esos animales, la cabeza, la grosura de los intestinos, era lavada con qué? Era lavada con agua. ¿Sabe qué nos da a entender esto en la palabra de Dios? Aunque lo vamos a estudiar en un tema que se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos da a entender, hermanos, la limpieza con que se hacían estos sacrificios. ¿Me explico? El orden con que se hacían, la leña, hermanos, que se ponía en este altar, no era una leña que agarraban los sacerdotes y lo aventaban ahí a ver qué pasaba. ¿Están entendiendo? Dos cosas bien importantes: orden y ¿qué más? Y limpieza. Estamos hablando de limpieza física, de limpieza espiritual. Estamos hablando de orden, hermanos, en nuestra vida y de orden también en las iglesias. Ningún sacerdote, hermanos, agarraba leña, ¿verdad?, desprevenidamente y lo aventaba. Nadie agarraba las piezas del animal. Esta lo vamos a aventar al fuego. No. Habían partes específicas que se quemaban en el altar del holocausto. Sigamos leyendo. Levíticos capítulo 4, verso 10. Miren lo que dice. El 9 dice, el 8 dice: tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Miren cuáles eran esas grosuras: los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Las piezas, hermanos, las piezas especiales de ese animal iban a ser puestas en ese altar para hacer ¿qué cosa? Para ser quemadas. ¿Saben, hermanos, qué representaba todo eso? Jesús un día dijo: este pan es mi cuerpo. Representaban el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo muriendo ¿por quién? Por nuestros pecados. ¿Me va siguiendo, hermanos, la línea profética? Eso representaba, hermanos. El primer animal que se sacrificaba, hermanos, eran sacrificios por el pecado. Pero cuando estos pedazos del cuerpo ya sacrificados, ya había pagado el precio del pecado, ahora eran quemados. ¿Qué era símbolo? ¿Qué símbolo representaba esto? Ahorita lo vamos a leer. Leamos otro texto. Éxodo o Levíticos capítulo 9, versículo 24. Miren lo que dice. Y salió fuego delante de Jehová. ¿Y cómo dice? Y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Ya que hubiesen puesto, hermanos, todas esas piezas de los animales, la Biblia dice que descendió fuego y consumió. Les hago una pregunta: ¿de dónde vino ese fuego? ¿De dónde viene el fuego? Del cielo. ¿Saben cuántas ocasiones aparece en la Biblia que Dios manifestó fuego del cielo como agradable a Jehová?
aparecen 3 veces. Y les voy a mostrar por qué. Porque la gente era obediente a Dios. Miren lo que dice Crónicas. Vayan al libro de Crónicas. Abran su Biblia en el libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Salomón construyó un santuario para Dios. Y luego dice que mató miles de animales en sacrificio por orden a Jehová. Pero cuando hizo el primer sacrificio, miren lo que pasó. Versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego ¿de dónde? De los cielos, en ese sacrificio, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó toda la casa. ¿Saben, hermano, por qué descendió fuego del cielo para consumir esa víctima? ¿Quieren saberlo? ¿Saben por qué? Miren, en donde otro sucedió exactamente lo mismo. Vayan al libro de Génesis. Cuando la Biblia dice que fue agradable a los ojos de Jehová, es porque estaba el Señor complacido con esa ofrenda. Génesis capítulo 4. Les voy a mostrar algo interesante. ¿Cómo dice el versículo 1? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido algo. El hombre había pecado y Dios le había prometido un redentor. Así que cuando nació Caín, Adán y Eva dijeron: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Este va a ser el redentor. Hermanos, Caín no fue el redentor, fue el primer asesino de la historia de este mundo. ¿Se equivocaron Adán y Eva, sí o no? ¿Verdad que sí? Se equivocaron. No es el tiempo nuestro, sino el tiempo de Dios. Miren lo que dice el versículo 12. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. ¿Y cómo dice la Biblia? Y miró Jehová con agrado a Abel, y también a qué? Y también a la ofrenda. Cuando la Biblia dice así, quiere decir que si Dios miró con agrado esa ofrenda, es porque descendió fuego ¿de dónde? Del cielo, y consumió. Miren que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 4. Síganme con la Biblia porque les voy a enseñar algo maravilloso. Dice la palabra de Dios. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Saben cuántos años habían pasado? Hermanos, ¿cuántos años antes de la muerte de Cristo Jesús fue eso? 2000 años al diluvio y 2000 años al tiempo de Cristo. ¿Cuántos años habían pasado antes de Cristo, de que muriera Jesús? 4000 años. 4000 años antes, Abel ofreció un sacrificio excelente hacia Dios. Amén. Hoy en día nosotros ya no podemos ofrecer el sacrificio, pero Abel ofreció, y dice la Biblia, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla, hermano, por ello. Mira, hermano, aquí hay una verdad que nosotros debemos entender. Altar del sacrificio era porque aquí se sacrificaba un animal por nuestros pecados. Amén.
no solamente por aquellos seres antiguos, sino por todos los pecados del mundo. Somos pecadores y necesitamos ¿a quién? Necesitamos a Jesús. ¿Sí o no? Somos pecadores y necesitamos de Cristo. Y Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero a ese sacrificio, hermanos, se partía en pedazos, ¿verdad? Ese animal, había un animal para el sacrificio, había un animal para el holocausto. Eso viene en Levítico capítulo 16. Cuando leamos Levítico capítulo 16 les voy a enseñar que una cosa era el animal para el sacrificio y otra cosa era el animal para el holocausto. O si bien lo podemos hacer, lo vamos a hacer mejor en la tarde, para que lleven ese concepto. Pero cuando ese animal era para el holocausto, hermanos, se partía las piezas y se ponía aquí. Se ordenaba la leña, se lavaban todas las piezas, la cabeza, el intestino, y ya que se hubo lavado, se ponía aquí para que esas piezas empezaran a arder y empezaran a quemar. Y cuando ya se quemaba, ascendía el olor ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Como olor grato ¿a quién? Como olor grato a Jehová. Miren lo que dice, hermanos, del apóstol San Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 2. Vayan a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Como dice, hermanos, la Biblia, Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Como hijos amados. Efesios 5, 1. ¿Ya lo tienen? A ver, búsquenlo rapidito en su Biblia. Lo voy a esperar porque quiero que leamos esto. ¿Ya? Efesios 5, 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y andar en qué? Andar en amor. Como también Cristo, ¿qué cosa hizo Cristo? Nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Amén. Jesús se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? En olor fragante. Un animal era para el sacrificio de nuestros pecados, pero el otro animal era en olor fragante ¿hacia quién? Hacia Dios. ¿Saben por qué? Les voy a hacer una pregunta. Si yo muriera por ustedes, ¿tuviera algún valor? No. Soy un ser humano igual que ustedes. Por eso dice la Biblia que Abel ofreció un sacrificio especial a Dios y le fue contado por justicia. Y aún ese sacrificio habla hoy en día por él hasta nuestra actualidad. Porque confió en quién? Porque confió en Jesús. El único sacrificio, hermanos, válido para liberarnos del pecado es el sacrificio de quién? De Cristo Jesús. Y cuando Cristo, hermano, fue colgado en la cruz del Calvario, pasado en la tumba y resucitado, la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, vino María ante Jesús y María lo quiso tocar y le dijo: María, no me toques, porque voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y cuando yo vaya a presentarme a Él como un olor fragante a Jehová y regrese, entonces sí vamos a platicar de otra cosa. Me vas a tocar si quieres. Pero ahorita me voy a presentar a Dios como el verdadero sacrificio, hermanos, en este mundo. Hermanos, el único sacrificio válido en nuestra vida y el único sacrificio que acepta a Dios y aceptó Dios en ese tiempo fue el sacrificio de ¿quién? El sacrificio de Jesús. Miren la imagen, ¿verdad? Si ustedes ven esta imagen, aquí ven un humo, se está quemando la del cordero y el humo está ascendiendo ¿hacia dónde? Y Dios hace,
ese olor me agrada. No crean que estaba muy contento el Señor por estar viendo morir a su hijo. ¿Cuántos de ustedes estarían contentos viendo morir a su hijo? ¿Verdad que no? Pero estaba cumpliendo una promesa para cada uno de nosotros. ¿Me están entendiendo eso? Ese sacrificio, hermanos, era algo especial, tanto para el ser humano como también para Dios. Vamos a ir al libro de Pedro. Y con eso casi estamos concluyendo. Miren lo que dice Pedro. Capítulo, primera de Pedro, capítulo 1. Versículo, vamos a leer del versículo 12. A esto se le reveló, primera de Pedro 1:12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Guillermo Miller? No les predicaba al entusiasmo, sino al, ¿qué cosa? A la conciencia, ¿verdad? Por eso aquí no andamos ahí con revoltura, ¿verdad? De andar predicando a ver que se emocione la gente que ande bailando, no, hermano. Aquí tú debes de entender que Cristo un día vino a morir, ¿por quién? Por nosotros. Así de simple y de sencillo. No tengo que emocionar a nadie, ni Dios tiene que emocionar a la gente para que sienta algo bonito, ¿verdad? Ay, ahora sí me entrego a Dios y se ponga a llorar. Mentira. Aquí debemos entender algo impresionante, el gran amor de Dios, de dejar a su hijo venir a morir en manos de la cruz del Calvario. ¿Cuántos entendemos ya eso? Amén. ¿Estás entendiendo eso? Ya te entró en tu mentecita de decir, Señor, gracias, porque aunque no lo entiendo en la plenitud, ahora comprendo el gran amor de venir a rescatarme de mi pecado. Jóvenes, ¿ya lo entienden eso? ¿O necesitan ser emocionados? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fájense bien. Entiendan bien lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hermanos, ya no estamos en ignorancia. Ahora sabemos un poco del plan de salvación. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debemos conducirnos, hermanos? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren qué dice el verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con qué cosa, hermanos. Léanlo, hermanos. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de quién? De Cristo Jesús. Por medio de esa sangre, nosotros somos, ¿qué cosa? Rescatados. ¿Me están entendiendo?
Y esa sangre todavía, hermanos, se sigue derramando. ¿Dónde? En el cielo. No sé, hermanos, si ya nuestro entendimiento está abierto, si ya entendimos, hermanos, que debemos conducirnos bien en esta vida, que debemos de portarnos bien, que debemos de ser fieles a Dios, que debemos de caminar, hermanos, porque esa promesa, hermanos, se cumplió en Cristo Jesús, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿Entendimos eso? Vamos a cantar, hermanos, otra vez. Comprado con sangre, ¿por quién? Cristo. Comprado por sangre por Cristo. Ponemos de pie, hermanos. Que no haya tomado su decisión, allá está nuestro hermano. ¿Habrá alguien más? Y les hago una pregunta. ¿No les gustaría bajar a las aguas bautismales en esa fecha? ¿Cuánto les gustaría bajar a las aguas bautismales en esa fecha? Para que empecemos a orar por ustedes, ¿verdad? Y le pidamos a Dios que Él nos guarde para ese momento especial. Hermano, Jesús ya vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él ya dio su vida, ya dio su sangre preciosa, dice el apóstol Pedro. Ya hizo ese sacrificio. Ya pasó, ya lo vivimos. Ya lo vivieron nuestros antepasados. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que tomar una decisión. ¿Y habrá alguien que no se haya bautizado y que quiera tomar esa decisión para esa fecha? O por lo menos que diga, no quiero pensar, pero quiero que oren por mí en esta mañana, en esta tarde. ¿Habrá alguien más? ¿Solo un joven?
Amén. 2. ¿Quién más? ¿Quién más le gustaría que orásemos para que Jesús habitara en su vida? Y aunque no tomes tu decisión para esa fecha, ¿cuántos más les gustaría bautizarse? Amén. ¿Les gustaría pasar al frente para que orásemos por ustedes, muchachos? Pásenme. Vamos a hacer una oración con los hermanos que tienen ese deseo de un día bajar a las aguas bautismales. Vamos a hacer una oración especial. ¿Habrá alguien más que quiera venir al frente? Pásale. ¿Habrá alguien más? Aunque no se vaya a bautizar ahora en esta fecha, pero que diga: yo quiero que oren por mí para que me bautice en algún momento especial. ¿Cuánto decimos amén? ¿Verdad? Pues no sabemos qué va a hacer el Espíritu Santo, hermano Mar, en esta campaña. Pero hay muchas almas que se van a bautizar, sin duda alguna. No solamente aquí. Hay otros lugares donde van a venir hermanos que también se van a bautizar. Así que yo los invito para que oremos juntos y llevemos almas también a los Jesús. Vamos a hacer la oración, hermano. Querido Dios y Señor y Salvador, cada día estás haciendo tu obra en este mundo. Y querido Padre, gracias porque tu Espíritu Santo ha estado trabajando en este lugar, en esta iglesia. Hoy estamos felices y nos ponemos contentos, Señor, porque tu presencia está en nuestra vida. Hemos aprendido, Señor, un poco más del santuario. Gracias porque a través de él enseñaste a tu pueblo que un día vendrías a morir por nosotros. Gracias porque un día moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hoy queremos tomar una decisión de entregarnos a ti, de serte fiel, gracias a esa sangre preciosa que derramaste por cada uno de nosotros. Bendito Padre, quédate con nosotros. Hay enfermos en nuestro medio, hay necesidades especiales, querido Dios, pero nos ponemos en tus manos porque eres el único que puede solventar esas necesidades. Bendito Dios, han venido al frente 3 jóvenes que quieren bautizarse algún día. Yo no sé si sea esta próxima campaña o tal vez más adelante, pero toma en cuenta esta decisión especial, porque sin duda alguna el Espíritu Santo ha estado trabajando en la vida de estos muchachos. Ellos han estado aprendiendo de tu palabra y no queremos forzarlos a algo que ellos no quieran, sino que salga de su ser, de su sentir, el amar, el valorar tu muerte en la cruz, y que ellos tomen esa decisión para estar en tus brazos, querido Padre. Y si hay algún alma más que no lo ha tomado, por X motivo, también ruego por ellos, para que tu Espíritu Santo haga una obra especial en su vida. Querido Padre, nos ponemos en tus manos, para que tú seas nuestro libertador. En el nombre de Jesús, quien merece gloria. Amén y amén. Amén.